Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viajes. Les habla Félix Gómez y bueno, en esta ocasión, segundo programa del 2022, estoy en compañía del profesor Eduardo Segura Fernández allá en Granada. Eduardo es un profesor de filología de la Universidad de Granada en filología inglesa y alemana. Y bueno, para mí es un gusto tenerte acá, Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por hacer esa invitación. El gusto también es mío. Es un honor, hombre, es un honor. Y bueno, pero ha sido un estudioso de la obra de R.D. Tolkien, y sobre todo ha sido desde la academia, ha hecho mucha investigación, muchos artículos, muchos libros traducidos. Aquí tengo brevemente, y no voy a leer la extensa hoja de profesional de Eduardo, pero entre otras cosas están la traducción de Los monstruos y los críticos y otros ensayos de Minotauro, Barcelona en 1998, El camino a la Tierra Media, Minotauro del 99 y Tolkien, La caída de Arturo de Minotauro 2012, y ahora actualmente está presentando su nuevo libro sobre Tolkien, que es El hombre, el mito y la leyenda. Bienvenido nuevamente, Eduardo, y bueno, quisiera comenzar este viaje por este planeta con una reflexión que comencé un poco como lo conversaba contigo cuando iniciamos antes de empezar a grabar. Yo me encontraba muy contento porque iba a asistir en la Universidad de Sydney a una serie de charlas, conferencias que se iban a dar sobre Tolkien. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando veo las ponencias? Y bueno, la primera decía algo así como Tolkien y el socialismo del siglo XXI. La segunda era Tolkien y el feminismo, en los hobbits y el fin del patriarcado, ¿no? Un poco una reflexión, y yo me quedé muy asombrado porque yo he leído a Tolkien y nada de eso me asoció con esto de darle como gafas ideológicas a una obra que por sí tiene que ver con otras cosas. Y esa es mi reflexión en estos tiempos, ¿no? Acerca de cómo muchas veces el arte es utilizado de una manera interesada o desde un punto de vista de la ideología para decirnos cosas que en ningún momento el autor ha dicho. Y de esa reflexión me gustaría comenzar a preguntarte, tú como académico, ¿hasta qué punto eso es frecuente en la academia y se produce desde la academia en el sentido de pues especular acerca de lo que un autor dice o de lo que intenta explicar en su obra y verlo desde las gafas y verlo así al mismo tiempo como que si fuera la verdad? Bueno, Félix, yo creo que ahí el gran problema de la academia, que yo creo que hace ya muchas décadas que no merece siquiera ese nombre, es que se ha convertido en algo autorreferencial. Es decir, yo creo que a partir de los años 60 del siglo pasado, lo que ocurre es que se da por sentado que el autor de una obra de arte ha muerto, no en el sentido físico, sino en el sentido de que una vez elaborada la obra de arte, la obra es autónoma y que cualquier cosa que el autor pueda decir sobre su obra es irrelevante, ¿no? Este punto de vista, que es tan altanero, tan estúpido como soberbio, ha cimentado las bases de lo que consideramos hoy conocimiento académico de una disciplina concreta, ¿no? De las 7 artes, de las 8 artes, si consideramos también la fotografía, ¿verdad? O de las 9, si consideramos el cómic en manos de algunos maestros. En cualquier caso, creo que la palabra clave para entender todo este proceso y la deriva que ha tomado el mundo académico es anacronismo. Del griego anachroné, es decir, de colocar algo fuera del tiempo en el que fue escrito, ¿no? Y por lo tanto, la irrelevancia de lo que el autor pueda decir sobre su obra es el, digamos, el eje, es la parte axial sobre la que gira toda la crítica, ¿no? A día de hoy, no solamente a Tolkien se le hace decir determinadas cosas o se plasma sobre su mundo una visión ideológica, como va a ocurrir con la serie de Amazon, ¿no? Inspirada en la Tierra Media,
desde un a priori ideológico, sino que se considera que esa es la única manera de acercarse a una... puedo contar una anécdota que a mí me sucedió, muy triste, pero muy reveladora. Bueno, el día que yo defendí mi tesis doctoral, en 2001, uno de los miembros del tribunal me reprochó citar las cartas de Tolkien como modo de hermenéutica de algunos aspectos concretos de la obra de Tolkien, ¿no? Es ridículo, ¿no? Me parece, es que no creo que ni siquiera necesite una glosa lo que acabo de decir. Claro. Pero hace apenas 3 años y medio, cuando yo optaba a la plaza que ocupo en la Universidad de Granada, un catedrático de literatura que afirmaba ser fan de Tolkien igual que yo, tuve que aclararle que yo no soy fan de Tolkien, porque no lo soy, yo soy un estudioso de la obra de Tolkien, no soy un friki. Me decía que cuando uno tiene que explicar algo en la universidad, tiene que escoger un punto de vista ideológico, justificarlo ante los alumnos y desde ese punto de vista ideológico impartir su asignatura. A mí esto me parece una tragedia, Sí, que es además uno de los elementos que demuestra por qué la universidad occidental ha muerto hace ya décadas, es decir, como sistema de búsqueda de la verdad. Por supuesto, la palabra verdad en ámbitos académicos hace que a la gente sienta un escozor en la piel y sobre todo en la mente, porque es algo que genera temblores, ¿no? Genera temblores que se afirme que se pueda llegar a un conocimiento cierto, no a una verdad absoluta, ¿vale? No a una interpretación o una hermenéutica global, pero sí a un ámbito en el que una visión holística nos permita adentrarnos en la esencia. Y tenemos elementos, en el caso de Tolkien tenemos elementos de juicio más que de sobra para entender o para interpretar y acercarnos de una manera más plena al sentido último de su obra, ¿no? Quizá no de su intención, porque necesitaríamos a Tolkien junto a nosotros, pero tenemos muchos materiales, también entrevistas grabadas con diversos medios de comunicación, en las que Tolkien explica, y de una manera muy certera, porque si algo no era Tolkien era superficial, ¿no? En las que Tolkien explica de una manera muy certera cuál era y cuál no era el sentido de su obra, ¿no? Las cosas que tú has explicado de ese ciclo de conferencias en Sydney creo que tienen que ver en cierto modo con una visión fácil de lo académico. Es decir, tanto da que sea Tolkien como que sea Dante, como que sea Cervantes, es que da lo mismo. Tú te pones las gafas y ves lo que tú quieras ver. Y por lo tanto, los temas que ahora ocupan la mayoría de las tesis doctorales, o trabajos de máster, trabajos de fin de grado, en el ámbito en el que yo me muevo, tienen que ver absolutamente con esto. Hace unos días leí en la prensa que se ha organizado una exposición conmemorativa del Principito, sobre el Principito. Y de todos los temas que hay en el Principito, se habían centrado especialmente de una manera en el ecologismo del Principito. Me parece enormemente empobrecedor, no porque no esté, sino porque toda la hermosura y la belleza y la profundidad que tiene el Principito, si solo lo miramos desde el punto de vista del ecologismo, estamos empequeñeciendo el Principito. Claro. Y lo estamos empequeñeciendo a imagen y semejanza de lo que somos las personas del siglo XXI, que nos hemos convertido, en cierto modo, en una especie de coro discordante que solamente mira en una dirección. Sí. Y nos hemos convertido aún peor, en un rebaño que no tiene la suficiente personalidad y fuerza crítica como para decir hay otras maneras de mirar la realidad, que son más costosas, que son más laboriosas, que son más desafiantes, pero que por eso mismo también son más atractivas, ¿no? Y creo que ese es el problema. Es muy fácil a día de hoy organizar un congreso o una publicación llenándola de temas como los que acabas de mencionar, que fueron el objeto de ese congreso, ¿no? A mí lo que me quedó de reflexión es sencillamente dar la vuelta y no asistí, porque es que sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Además que precisamente porque hay una especie de totalitarismo, es lo que yo percibo desde este lado, donde el diablo dejó el tridente y no quiso regresar hasta ahora. Pero yo lo que veo son universidades exactamente así, donde eso que es el pensamiento crítico, reflexivo, es visto como ya tóxico, es visto como fundamentalista, es visto como casi que
Y eso es una reflexión que no solamente creo que, bueno, y no solamente una evidencia que estás teniendo tú como académico, es que lo veo yo también como padre, lo veo yo como, y lo veo como estudiante. Yo estudié acá una maestría, y de verdad que la sensación que me quedó es que creo que entendí finalmente, estando, es que es como una especie de camiseta de fuerza, Eduardo, donde tienes que repetir el discurso que te dicen y hay de aquel que no lo haga, pues simplemente no se gradúa o sencillamente es una cosa y yo me di cuenta, digo, bueno, pero que esto no es lo que uno busca. Y en medio de eso, sin desviarme del tema, me parece que, y ahí va mi pregunta, mi pregunta desde esta mirada, ¿por qué es importante, o más que importante, qué encuentras de importante y relevante en el trabajo de la obra del Señor de los Anillos en Tolkien? ¿Qué enseñanzas desde tu perspectiva como investigador tú has encontrado en la obra de Tolkien, que te ha motivado a seguir el viaje, de seguir continuamente con pasión y con fuerza estar revisando su trabajo como una obra inspiradora? Bueno, mira, entroncando con lo que acabas de decir, uno de los afanes que me mueve, porque yo soy Quijote desde que nací probablemente, es que hay que combatir las ideologías, porque toda ideología tiene su inquisición. Sí. Y ahora nos encontramos en una época en la historia de la humanidad en que las inquisiciones son muy virulentas, porque tienen mucho más eco. Tenemos este medio que estamos hablando tú y yo ahora, estamos salvando la distancia de las antípodas que acabas de comentar. Tú estás en un extremo del mundo, yo estoy en otro y nos estamos conectando y eso va a tener una repercusión y lo que yo pueda decir en Twitter o en Instagram o en Facebook pues tiene un eco y Sí. digo yo o cualquiera, no me refiero a Eduardo Segura, ¿no? Cualquier afirmación se magnifica o se anula o se convierte en objeto de pugna, ¿no? O hay fake news que pueden ahora mismo nada menos que desencadenar una guerra entre Ucrania y Rusia y no se sabe quién más. Quiero decir que ahora mismo vivimos una época muy convulsa en la historia de la humanidad que tiene que ver con las ideologías que mueven los hilos, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de la trinchera, pues creo que hay una obligación moral por mi parte, y yo así la entiendo, de hacer frente, como los salmones que remontan la corriente. Hay por mi parte una obligación de hacer frente a esto, proclamándola para quien quiera escucharla, lo que yo creo que tiene más que ver con la verdad de Tolkien que muchas cosas que se nos venden como verdad y que no lo son. Y por tanto me preocupo muy mucho de fundamentarla en el estudio y en el acercamiento a la literatura desde disciplinas que pueden iluminar muchísimo más la obra de Tolkien que las escuelas de crítica literaria que surgieron a partir de los años 60, ¿no? Y que lo que hacen, creo, como has explicado tú muy bien, es empequeñecer y en algunos casos anular, porque deforman nuclearmente el modo de acercarnos a la realidad. Mi punto de partida, y creo que es en el que puede haber una cierta... se puede dejar pasar por alto. O sea, si algo tiene Tolkien que no tienen otros autores es una mirada particular sobre la belleza del mundo. Y me refiero a la belleza en el sentido metafísico, como trascendental del ser. Es decir, si hay algo que nos encanta literalmente, ¿no? Es decir, que nos incorpora al canto inicial, que Tolkien convierte en mito en el Silmarillion, nada menos, ¿no? Como punto cero de la historia del universo, ¿no? Si algo nos encanta como lectores de la obra de Tolkien, a menudo sin darnos cuenta, es que percibimos, utilizando las palabras de Tolkien en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que la belleza es afilada como una espada. Y que por lo tanto esa belleza nos atraviesa de principio a fin. Y nos deja con la sensación de que este mundo no es suficiente, de que hay más realidad en lo que llamamos realidad de la que somos capaces de soportar, de la que somos capaces de asimilar, incluso de la que somos capaces de percibir. Ese modo poliédrico en que Tolkien nos muestra el mundo y hace que la alegría y las lágrimas sean extremos existenciales que se unen en nuestro corazón, pero también en nuestro entendimiento. Eso es una habilidad única. Eso es lo que convierte a Tolkien en un autor que no es un autor de fantasía.
Sí, es correcto. Es un autor de algo, probablemente, como comentábamos también antes de empezar la grabación, de un género en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, que lo convierte en un eslabón de oro de una cadena que comienza probablemente pues, en los mitos sumerios y desde luego que tiene como jalón principal a Homero y la tradición occidental que arranca en la Grecia precristiana, ¿no? Entonces, hacer posible eso desde el lenguaje, no desde la invención de un argumento apasionante, que es lo que para mucha gente es Tolkien, ¿no? Y no está mal, porque Tolkien crea argumentos apasionantes. Yo recuerdo mi primera lectura del Señor de los Anillos fue una lectura en la que no podía parar, porque cada final de capítulo me abocaba a saber qué iba a ocurrir después, ¿verdad? Pero más allá de esos argumentos apasionantes, lo que hay en Tolkien es una creación desde dentro de la realidad. Es decir, cómo funciona la realidad, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro espíritu a la hora de entender la realidad y de concatenar acciones y pasiones, utilizando la nomenclatura de Aristóteles en la poética. ¿Cómo conseguimos engarzar nuestro propio mundo y verlo reflejado en un mundo mítico, profundamente deseable, profundamente parecido no ya a la realidad del siglo XXI, sino a la realidad del ser humano a través de las edades? De manera que la aplicabilidad de lo que leo se me puede dar a los 14 años cuando lo leo, a los 20, a los 25, a los 48 y a los 83. ¿Por qué? Porque mi vida, como ocurre, es prebenda de los clásicos. Sí. Quien cambia no es la obra de arte, soy yo quien ha cambiado. Sí. Y el ser humano, lo que decía Heráclito, ¿no? El ser humano que se acerca al río a bañarse no es el mismo, porque el río tampoco lo es, ¿no? Pero soy yo el que ha cambiado. Y por lo tanto no me puedo bañar dos veces en el mismo río. Yo no puedo disfrutar dos veces del Señor de los Anillos de la misma manera. Porque cuando vaya otra vez a visitar esa obra de arte, yo seré el que ya no es el mismo, ¿no? Esta particularidad, que obviamente no es solo algo que encontramos en Tolkien, lo encontramos en los grandes artistas, ¿no? Esto es algo que creo que no se ha puesto suficientemente de relieve. Y como vivimos en un mundo que si tiene un pecado capital a día de hoy es la superficialidad, como somos superficiales y se nos invita a ser superficiales, a ir por el camino fácil, cuando nos acercamos a Tolkien nos quedamos en la epidermis, nos quedamos en la lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad y en los temas más obvios. Pero nos falta capacidad, silencio, sobre todo silencio interior, para adentrarnos y ver cuáles son los matices, el maravilloso reino de los matices en los que podemos empezar a entender los contrastes del claroscuro, ¿verdad? Que nos permiten entender la gama de grises, ¿no? Entender la tragedia de Boromir, ¿no? Entender que la lealtad de Sam también se convierte en instrumento involuntario de que Gollum no se convierta en un hobbit otra vez, ¿no? Y no se arrepienta. Es decir, el modo en que la compasión puede regir el destino del mundo. Tantos temas que no parecen estar en una primera lectura, pero que considerados en ese silencio y en esa ponderación nos pueden revelar, desvelar cosas sobre nosotros mismos y sobre el sentido de la realidad que quizá a día de hoy son más que nunca necesarias. Sabes que hay una experiencia, a mí me pasó algo, Eduardo. Después que yo leí El Señor de los Anillos y después, pero fundamentalmente El Señor de los Anillos, yo sentí, y todavía lo siento, sí, que mi manera de ver al mundo cambió. O sea, me sentí afectado por la obra de Tolkien. Cambió incluso mi manera de mirar las cosas. Fue un estremecimiento, debo confesarte, honestamente, ¿no? Y es algo que en lo cual yo nunca he entendido cuando yo, por ejemplo, tengo una extraña, tengo una extraña conducta, que es que cuando voy a una ciudad nueva para mí, yo no voy a buscar los lugares turísticos, siempre voy a buscar las librerías. Y después dejo lo demás, si es que me da tiempo, pero para mí lo más importante. Eso es muy aburrido para la mayoría, pero que...
Y me ha pasado algo con Tolkien. Siempre Tolkien me encuentra a mí en la librería, ¿no? Y es que lo he visto, por ejemplo, hay una librería acá en el centro de Sydney muy grande, que y siempre desde los últimos 16 años que lo he visitado, está en la sección juvenil e infantil. Pero no es solamente eso acá, lo he visto en otras ciudades, en otras partes donde he viajado. En una vila lo vi en la sección de horror, ciencia ficción. Yo nunca lo he entendido y nunca lo he entendido, ¿no? Porque Sí. me parece que lo que es Tolkien en su obra en sí es un género. Yo no sé si estoy equivocado de mi percepción, pero es que yo creo que lo que hizo Tolkien, incluso la construcción de lenguajes sobre los cuales construir una historia que, corrígeme si me equivoco, creo que es un caso único en la literatura, ¿no? Sí, No sí, conozco. hasta donde yo sé lo es. Hasta donde yo sé lo es. Y de hecho es imposible pensar en una creación como la Tierra Media si no es desde la mente de un filólogo. Es más, si no es desde la mente de un filólogo como Tolkien era. Tolkien fue formado en una corriente filológica que ya desgraciadamente está en desuso, que es la corriente diacrónica, es decir, la de la reconstrucción de un idioma hacia atrás. Wow. Tolkien era capaz... Bueno, Tolkien llegó a dominar 20 idiomas, aparte de inventarse sus idiomas propios, ¿no? Pero conocer esos idiomas, en el caso de Tolkien, implicaba que en algunos casos era capaz de hablar el idioma desde los primeros vestigios que conocemos de ese idioma, ¿no? Por ejemplo, escribió poesía en gótico. El gótico es un idioma del que solo conservamos 800 palabras, ¿no? Por lo tanto, escribir poesía en un idioma que para mí es la marca de dominio, ¿no? Uno puede decir que domina un idioma cuando es capaz de escribir buena poesía en ese idioma, ¿no? Él conocía la historia del inglés desde el anglosajón inicial, por supuesto latín, griego, francés, sueco. Él mandó correcciones al traductor del Señor de los Anillos al sueco, me parece algo sobrecogedor, ¿no? Wow. Yo como traductor nunca he encontrado un libro más difícil de traducir que los libros de Tolkien que he traducido, ¿no? Porque su capacidad, el registro arcaico del inglés que él dominaba, los matices de las palabras, pues siempre son un desafío especial, ¿no? Pero hay un tema muy interesante en lo que has señalado de dónde podemos encontrar a Tolkien dentro de una librería, grande o pequeña, que tiene que ver con esta carencia a la que antes nos referíamos, que es propia de nuestra época, ¿no? Nosotros entendemos a Tolkien inconscientemente a día de hoy, desde la herencia envenenada que hemos recibido de la Ilustración. Es decir, nosotros entendemos a Tolkien desde un esquema racionalista. Y para el racionalismo ilustrado, que tiene sus raíces en el empirismo del siglo XVII, que tiene sus raíces en el nominalismo del siglo XIV, que es un giro copernicano en la filosofía, porque es un giro en el modo de entender el lenguaje. Cuando Occam dice que las palabras son voces vacuas, ¿no? Simplemente son etiquetas que ponemos a las cosas. El giro que implica eso en términos de teoría del conocimiento tiene una trascendencia brutal que a lo largo de los siglos se va traduciendo en modos de entender la realidad. Para el racionalismo, la realidad es solo aquello que puede ser experimentado por medio de los sentidos y, por tanto, aquello que es canonizado, convertido en canon, por medio de los sistemas de conocimiento que nos da la ciencia experimental. Y, por lo tanto, el conocimiento máximo es el conocimiento matemático. Eso es lo que nos garantiza aquello que podemos decir que es verdad aquello que tiene el refrendo de la ciencia experimental, ¿no? No, esto es dar un traspiés, porque si eso es verdad, que no lo es, pero si eso fuera verdad, yo no podría decir que amo a mi madre o a mis hijos, porque yo no puedo medir ese amor. Claro. Tampoco puedo medir el odio, no puedo decir que odio a mi enemigo 5,7 o 9,3. Hay un ámbito de la realidad que queda fuera de lo que hemos entendido por realidad, es decir, de lo que nuestros niños, a medida que crecen, reciben como enseñanza reglada en sus colegios y en sus institutos y en sus universidades. Es decir, se les da por sentado, porque el profesor da por sentado, porque lo tiene interiorizado, que solo es verdad aquello que se puede medir y, por lo tanto, lo que no cae dentro de esa categoría es fantasía.
es decir, es mentira. En el uso común de la palabra mito, una de las acepciones a día de hoy es como sinónimo de mentira, es decir, algo que es un mito es fundamentalmente algo que no es cierto. Mitómano. Entonces, esto es todo lo contrario. O sea, lo que Tolkien dice es precisamente que hay más verdad en Pegaso que en un caballo que yo puedo ver en la pradera. Porque el Pegaso está hecho de la percepción atávica de lo que significa la belleza de ese animal tan extraordinariamente maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, me revela más sobre la esencia del caballo, la invención mítica de Pegaso, que el caballo que yo puedo ver en una carrera o en un prado. Entonces, redescubrir, tú lo has explicado muy bien, El Señor de los Anillos implicó en ti un cambio de mirada. Sí. Fue un acontecimiento estético, porque la palabra estética viene del griego aisthysomai, que significa percibir. Para un griego antiguo, percibir la realidad era percibirla en cuanto que algo bello. Por lo tanto, en el acto de ver, era posible descubrir la belleza oculta en las apariencias, algo que Platón entendió muy bien, ¿verdad? En este mundo de apariencias que habitamos, libro 7 de la República, estamos obligados a desencadenarnos y salir a la luz y luego volver a la caverna para desencadenar a los que están aún dentro, viendo un mundo de sombras, incapaces de descubrir la realidad, ¿no? Tolkien es uno de esos privilegiados que ha sido capaz de salir de la caverna y volver a entrar y desencadenarnos a muchos Sí. para hacernos entender que podemos girar la cabeza y en lugar de mirar las sombras del fondo de la cueva, ver la luz que nos permite ver a las formas ideales, ¿no? Por lo tanto, ese acontecimiento estético que implica en muchísimas personas leer a Tolkien, no ver a películas, no, leer los libros de Tolkien, tiene que ver con una mirada compartida que apunta a ese núcleo, que en el caso de cada persona será distinto, ¿no? Habrá gente a la que le cautive más los enanos, los elfos, los hobbits, el todo, la oscuridad, el Gollum, porque se Claro. sienta como Gollum o porque se sienta en algún determinado momento de su vida como Frodo sin Gandalf, ¿verdad? Lo que sea. Sí. O como Bilbo, como mantequilla extendida sobre demasiado pan, sobre todo a menudo a medida que uno va pasando por diferentes situaciones de su vida y por diferentes pruebas y sufrimientos y también por diferentes alegrías que vienen inesperadas a nuestra vida y se manifiestan como un don, como los regalos de Galadriel a la comunidad del Anillo. Entonces, El Señor de los Anillos, el Silmarillion, los cuentos inconclusos, el Hobbit, lo que Tolkien escribió, ofrece una galería mítica en todo su sentido, es decir, verdadera, una galería de espejos en la que podemos recuperar nuestro rostro, en esta búsqueda en la que consiste ser humanos, ¿verdad? En esta búsqueda podemos ir descubriendo nuestro rostro paulatinamente, con determinados y diferentes perfiles, hasta llegar a una conclusión, que será el día de nuestra muerte, ¿no? Y mientras tanto, podremos ir descubriendo de qué manera nuestro rostro revela que hay en nosotros más tela de la que fue necesaria para cortar el traje de nuestro destino. Es decir, que nosotros somos seres metafóricos. Nosotros hemos sido creados para la belleza. Hemos sido creados como fruto de un regalo, como fruto de un don sobreabundante. Y por lo tanto, siguiendo a San Agustín, como dice él en las Confesiones, en el libro 4, nos creaste, Dios, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La vida humana es un camino de inquietud. Y de una u otra manera estamos intentando aquietar esa inquietud buscando un sentido. Como dice Viktor Frankl, antes me hablabas de Viktor Frankl, sí. El ser humano, el hombre es un ser humano, es un ser en busca de sentido. Es un ser en busca de un sentido para la alegría, lo mismo que para la tristeza. Para la belleza, lo mismo que para la crueldad. Y si no encontramos dar sentido a la búsqueda, estamos perdidos. Somos náufragos. Sí. Determinadas formas de arte verdadero son formas de rescate. A veces simplemente un tablón en medio del océano, a veces una barca, a veces un superyate, en función de la categoría del artista, ¿no?
Pero en cualquier caso, el arte nos revela que nosotros somos seres para la belleza. No somos seres para la lucha del bien contra el mal, eso es muy poco. Estamos aquí para algo muchísimo más grande. Y una civilización como la nuestra, que está profundamente amargada, profundamente atenazada por el miedo. Un poco lo que dice el maestro Yoda, ¿te acuerdas, no? El miedo lleva a la ira, y la ira lleva al sufrimiento, y eso es el umbral del reverso tenebroso. Sí. Nosotros estamos siguiendo esa senda, y romper la senda viene por iniciar un camino de humildad, de humildad existencial. No me refiero solamente a la humildad como virtud, sino de una humildad de saber quiénes somos y por lo tanto de hacernos cargo de que si algo nos falta es una renovación de la mirada, una renovación de la mirada que nos permita redescubrir la belleza del mundo que nos es ofrecida cada día como un regalo no garantizado. Por eso es un regalo. Por eso es un regalo que salga el sol cada día. Por eso es un regalo el océano o un bosque, ¿verdad? O las nubes que surcan el cielo. Son regalos porque son gratuitos en su esencia. Están ahí para nosotros. Es que hay un aspecto con esto que dice Eduardo que a mí me genera muchas emociones encontradas, que es cuando hablamos del tema de los hobbits. Es decir, en ellos hay una mezcla de extraordinaria, de mucha vulnerabilidad, pero al mismo tiempo de una extraordinaria fortaleza. Fíjate lo interesante y cómo Tolkien lleva esa danza que va increciendo en la medida en que nos vamos adentrando en la obra, ¿no? Y es precisamente las más inesperadas de las criaturas, en vez de las más inesperadas, sino las más inesperadas, las que realmente, obviamente, en esa gran sinfonía, cada quien tocó su instrumento y en el momento, y es una gran sinfonía, extraordinaria sinfonía. Pero a mí me impacta el papel que hace, tanto especialmente en esas últimas partes, entre ese camino final entre Sam y Frodo, lleno de sufrimiento y de mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo esa determinación a cumplir la misión, ¿no? Y eso personalmente todavía me estremece, ¿no? Yo miro lo que es el viaje, además tan inesperado, desde, desde la partida de esa comarca hermosa, conocida, de ese lugar, y hacer toda la travesía que ellos hacen. Me parece algo impresionante. Desde el punto de vista de metáfora, desde el punto de vista arquetipal, desde el punto de vista del viaje, en resonancia incluso con nuestro propio viaje como humanos, me parecen unas metáforas, pero de una belleza y también de una tragedia, porque hay algo mucho en Tolkien, ¿no? El tema de lo trágico, parte del viaje, es parte inevitable de la vida, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, fíjate que Tolkien emplea el viaje, perdón, como armazón para su historia, y no solo en El Señor de los Anillos, también en El Hobbit, también en otras historias que ocupan gran parte de los miles de páginas con las que él compuso su mitología, que ahora conocemos como el Silmarillion, el libro de los cuentos perdidos. Porque el tema del viaje se asemeja, como tú has explicado muy bien, al viaje que es la vida. Es decir, nuestra manera de entender nuestra propia existencia es la de caminantes. Y a lo largo del camino de la vida vamos encontrando compañeros, ¿no? También vamos encontrando enemigos. Encontramos además un enemigo clave que es nosotros mismos, ¿verdad? Que contiene en esa enemistad con nuestro mejor amigo y nuestro mejor enemigo, que somos nosotros, pues vamos intentando avanzar. Los hobbits son, yo creo, el homenaje que Tolkien hace, esto lo dice él mismo, a las personas con las que él combatió en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Y dice Tolkien, y que tan superiores me parecían a mí mismo. Los asistentes que se asignaban a los oficiales, él era teniente de comunicaciones, su propio asistente, y supongo que otros como ellos que él conoció, le parecían superiores a sí mismo.
Y esto no es solamente una muestra de la humildad de Tolkien, creo que es una muestra de la realidad que hay detrás de lo que significa conocer personas a lo largo de nuestra vida que son mucho mejores que nosotros, ¿no? Y que por lo tanto muestran una tenacidad desde una sencillez, en el mejor sentido de la palabra sencillez. Son palabras que tienen poca fama, ¿no? A día de hoy, sencillez, humildad, simplicidad, son palabras que no tienen el fulgor ni el glamour de lo que el mundo aplaude, pero que a la hora de la verdad son las personas que te pueden sacar y que sacan adelante las cosas desde el silencio, ¿no? Desde la... Creo que ahí es donde está el atractivo. El hecho mismo de que cuando a Tolkien, en una ocasión, creo que en 1964, se le invita a ofrecer un brindis con ocasión de un premio que se le estaba otorgando, dice: miro al norte y al sur, al este y al oeste, y no veo a Sauron, pero la estirpe de Saruman se ha multiplicado. Y acaba esto da ya de suyo da para una conversación. Y acaba su brindis diciendo: por los hobbits. Wow. ¿Por qué? Porque en realidad, en medio de los ciclos cósmicos, ¿no? de lo que aparentemente mueve el mundo, quienes de verdad van a llevar a cabo los verdaderos cambios, ¿no? Que puedan ser perdurables, son los hobbits, toda vez que estén dispuestos a dejarse la vida. Y creo que ese es el gran problema de nuestro tiempo, que no estamos dispuestos a hacerlo porque eso significaría renunciar a nuestra comodidad. Y el mundo está muriendo de comodidad. El mundo está muriendo de exceso de cosas, ¿no? Me llama mucho la atención que en Estados Unidos hace unos años haya surgido un movimiento que se llama minimalismo, impulsado por dos amigos que se dedicaban a ganar dinero y que estaban en una posición social enorme, y se dieron cuenta de que no eran felices, y en su reflexión y en su búsqueda se dieron cuenta de que el problema era que tenían el corazón atado a las cosas que poseían. Y empezaron un viaje de desprendimiento, no vinculado a ningún tipo de ascesis ni nada relacionado con el cristianismo, hasta donde yo sé, simplemente un movimiento de desprendimiento de las cosas, ¿no? Algo franciscano, pero sin Cristo, ¿no? Claro. Y este movimiento creo que es quizá indicativo del modo en que el ser humano, que no puede dejar de buscar la felicidad, que no deja de buscar el sentido a su vida y a las cosas que le suceden, porque no podemos dejar de hacerlo, estamos hechos así, estamos hechos para encontrar el sentido de nuestra existencia, nos vamos dando cuenta a medida que avanza nuestro camino que tenemos que ir dejando de lado lo que se convierte en un fardo. Antes tú has comentado, o sea, Frodo y Sam, cuando llegan al monte del destino, ya no tienen nada. El último acto de Frodo es quitarse las ropas de orco, es decir, desvelarse como tal ante el ojo de Sauron, ¿no? Arriesgarse en el último momento incluso a ser visto como lo que es. Y Sam con él a cuestas subiendo el monte del destino, ¿no? Quiero decir que hay algo de desprendimiento esencial de quiénes somos que se nos va manifestando en las etapas de la vida. A medida que nos hacemos mayores nos damos cuenta de que nuestra salud ya no es la misma, nuestra resistencia no es la misma, nuestra fuerza decrece, necesitamos a otros. Sí. Necesito unas gafas para leer, necesito la ayuda de mis hijos para traer la compra del coche, ya no puedo hacerlo yo solo. Necesito la ayuda de otros que saben más que yo para completar, para ser corregido. Y si no lo hago, estoy convirtiéndome en Saruman. Estoy vendiendo mi alma a la desesperanza como Denethor. Sí, la figura de Saruman es trágica, es una figura, pero es tremendamente reveladora y también actual. Encontramos a Saruman en nosotros mismos, en muchos aspectos, pero también Saruman en la política, en la religión, en el arte, en los medios de comunicación. Cuando se puede tener esa mirada de poder profundizar acerca de lo que es la obra de Tolkien, uno se da cuenta efectivamente, Eduardo, lo que tú dices, que hay muchas capas y muchos niveles para interpretar el Señor de los Anillos, ¿no? Y seguirían capas y capas y capas, porque sí. para.
y no para. Saruman creo que ofrece una lectura renovada de la vieja afirmación escolástica, ¿no? De que la corrupción de lo mejor es la peor de las corrupciones, ¿no? Corruptio optimi pessima. Yo creo que cuanto más alto es el destino al que alguien está llamado, y el ser humano está llamado a un destino muy elevado, que es nada menos que amar y ser amado sin merecerlo, si no cumplimos ese destino, nuestro riesgo es convertirnos en Saruman. Y por lo tanto, si no tenemos la suerte de tener un buen amigo que nos diga a las claras lo que nos ha pasado, como le ocurre a Saruman con Gandalf, cuando Sí, Gandalf en el capítulo 10 de ese las dos torres, encuentro es ¿verdad? muy Y poderoso. Gandalf le dice la verdad. Gandalf se muestra como un buen amigo, como un amigo leal, que le pone delante un espejo. Esto es lo que has venido a ser. Y le ofrece la oportunidad de reformar su vida. Que esto es algo enorme, ¿no? Creo que si algo necesita nuestro mundo a día de hoy, precisamente es la redención. Por eso nos fascinan las historias de redención. Las historias en las que podemos llegar a tener conciencia de haber sido perdonados, de que se haya hecho tabla rasa de nuestro pasado, de que podamos volver a mirar hacia el futuro a medio, corto y a largo plazo con esperanza, ¿no? Con esperanza verdadera, no con sentimentalismo, otra gran enfermedad de nuestro tiempo, ¿no? Con esperanza fundamentada en la fortaleza, a Dios rogando y con el mazo dando. Luego habrá que hacer muchas cosas, ¿no? Pero el conocimiento y la conciencia cierta de haber sido perdonados nos permite seguir avanzando. Saruman no cree eso, ¿no? Y como es soberbio, considera que esa compasión sincera es humillación. Y fracasa ahí, ¿no? Cuando Saruman Zarquino se encuentra con Frodo otra vez en la comarca, le dice, cuando Frodo impide que lo maten, dice, has crecido, mediano, eres sabio y cruel. ¿Por qué es cruel para Saruman, Frodo? Porque es compasivo. Y la misericordia es insoportable para el que no es humilde. Entonces, creo que como decías tú, en cada personaje, en la interacción de esos personajes entre sí, hay una cosmovisión tan cercana a nuestra experiencia de la vida, tan cercana a nuestra existencia y al modo en que experimentamos esa existencia, que recuperar esta visión prístina de la realidad que nos da Tolkien es uno de los modos en los que el arte se convierte en algo redentor. De la misma manera que, yo qué sé, las sinfonías de Mahler o de la pintura de los grandes maestros, o la escultura o el cine de los grandes, se convierten en acontecimientos estéticos en nuestra vida. Se convierten en aldabonazos en nuestra alma que nos permiten entender que la vida se puede vivir de otra manera. Hay una reflexión que yo me hago, Eduardo. El hecho, yo lo he visto, bueno, yo soy venezolano, tengo 16 años que, bueno, salí huyendo del régimen de Hugo Chávez, porque cuando lo veía montado en esos mítines enormes me veía Saurón prácticamente, y creo que es interesante, a mí la obra, sin entrar en lo político estrictamente, pero creo que la obra del Señor de los Anillos a mí de alguna manera me preparó para lo que viví y vivimos en Venezuela, desde mi perspectiva, porque lo que yo veía era poder, ansias de poder en el inicio, ¿no? Pero una perspectiva muy personal. La reflexión que me queda es que yo he tenido la posibilidad de estar en otros países y entre estos Australia. Y he visto una sociedad donde materialmente, pues, las carencias económicas la gente vive en su inmensa mayoría con un nivel de vida bastante bueno. Sin embargo, encuentro con altos niveles, porque mi área es en el área de salud mental, yo me encuentro con un trabajo donde más del 30% de la población australiana tiene altos niveles de depresión, ansiedad, trauma, etcétera, etcétera. Y no han estado en guerra, y no han pasado las penalidades que pudieran haber, que se puede vivir en un país, por ejemplo, en nuestra golpeada América Latina, o en África, o en países como cercanos como Vietnam, Camboya, que es que han vivido realmente. Y
muchas veces me encuentro en no es un juicio, es una reflexión por mi propio viaje de horror también que he visto, lo que me ha tocado. Es que a veces como que cuando las sociedades florecen en un sentido económico, como que también se adormece una parte del espíritu, y un poco a una reflexión en cuanto a la generación de Tolkien, que fue una generación que estuvo en la Primera Guerra Mundial, que estuvo en la Segunda, que vivió la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aunque yo no voy a entrar en algo que tú comentabas en una entrevista, en la simpleza de ver en la obra de Tolkien solamente un elemento biográfico, porque es un elemento fácil para entender y no pudiera haber algunos elementos, pero no es, en el fondo. Sí me queda una reflexión de que creo que también el enorme papel, y ahí toco un poco a Víctor Frank, que tiene el sufrimiento, la frustración y el dolor en el viaje humano para hacernos mejor también, no necesariamente para destruirnos, porque es algo que encuentro en estos tiempos de hedonismo, en estos tiempos de sonrisas perfectas en Instagram y de vidas perfectas. Es el terror a palabras y experiencias como la nostalgia, por ejemplo, como el dolor, la frustración, incluso la melancolía. Es algo casi como me recuerda el vampiro con la luz, ¿no? Es algo que es algo, incluso a la fantasía, ¿no? La banalización del elemento de la fantasía en su pleno poder creativo, creador, como una manera generativa del espíritu de elevarse. Y es una reflexión que yo me hago y aquí contigo escuchándote, ¿no? Que creo que a veces precisamente la función del arte es que nos permite conectarnos, sobre todo en momentos trágicos, con la belleza del espíritu y poder mirar con ojos más compasivos, como tú dices, aunque no es fácil, ¿no? Ver tanta oscuridad y tanto Saurón y tantos orcos, ¿no? No es fácil, ¿no? Sin embargo, creo que es una de las experiencias que a mí que le agradezco mucho a las lecturas de Tolkien, el poder conectarme en un momento incluso muy difícil en mi propio viaje personal humano, eh, también con la belleza, ¿no? Pero también con la fortaleza. Y yo creo que es una de las cosas tan necesarias en estos tiempos. ¿Cómo lo miras tú en tu propia experiencia, Eduardo? Bueno, estaba en silencio escuchándote, agradecido de tu sinceridad. Supongo que todos tenemos una vida oculta en el sentido de que no la vamos proclamando por ahí, pero que está hecha del claroscuro de la vida, ¿no? De las experiencias también terribles que hemos tenido que atravesar cada uno, y o bien por nuestra propia falta de pericia en el viaje, o bien porque son circunstancias que sobrevienen inesperadamente y que son lo que son, ¿no? La vida está hecha de esa combinación de luz y tinieblas. Yo lo que ocurre, a ver, no puedo ofrecer, ni creo que nadie pueda aspirar a ofrecer la obra de Tolkien como una especie de farmacopea que pueda curar las enfermedades de todo el mundo, ¿no? Pero sí que creo que vale la pena insistir en el modo en que como dice Dostoyevsky en El idiota, ¿no? Que si algo redimirá el mundo será la belleza, o si no, no habrá futuro. Nuestra civilización está muriendo de comodidad. Bueno, yo creo que está muerta, o sea, como tal civilización está muerta, ¿no? No hay más que ver, pues, la proporción de grandes artistas respecto de otras épocas de la historia de la humanidad, pues a día de hoy es ínfima, ¿no? Y en cuanto a calidad, pues desde luego es muy poco comparable a los grandes de las diferentes artes, ¿no? El arte de nuestro tiempo se ha convertido en una fábrica de hacer dinero, sí, hasta el punto de que se considera artístico algo simplemente por su precio de venta, sí, o por el hecho de que se convierta en algo que reclama cierta atención sobre un aspecto ideológico de uno u otro color, ¿no? Es decir, el arte ha perdido su conexión con el ser, con la verdad, ¿no? Y se ha convertido en el ámbito, desde Kant, se ha convertido en el ámbito de la opinión. Las cosas son buenas o malas en función de mi gusto personal. Lo que es bueno, lo que me gusta es bueno, lo que no me gusta es malo, y si a ti, pues tú, esa es tu opinión, esta es la mía, y no nos encontramos en ningún punto porque
la discusión estética se ha convertido en algo inconmensurable, ¿no? Cada posición se coloca en un extremo del espectro y no hay punto de encuentro, ¿no? Sí creo que Tolkien ofrece puntos de encuentro, y ahí es donde creo que, como en el caso de tu experiencia personal a la hora de leer a Tolkien, has podido ver ahí ciertos ámbitos de, por utilizar la palabra redención en el ámbito de la analogía, pequeñas redenciones de las heridas que se han producido en tu existencia a lo largo de tu vida, igual que las ha habido en la mía, ¿no? Y no solo en Tolkien, en otros autores que leemos. Pienso, no sé, cuando leí La carretera de Cormac McCarthy, pues el terremoto espiritual maravilloso que me produjo la lectura de esa obra, y otras que no voy a enumerar, ¿no? Los acontecimientos estéticos que conforman nuestra mirada del mundo, es decir, que nos dicen cómo mirar a la vez que nos revelan nuestra propia mirada, son parte cada vez más necesaria de esta búsqueda continua de un sentido que nos permita, las cifras que has citado tú de ese 30% de personas en Australia, que son sobrecogedoras, ¿no? Y que desgraciadamente creo que son análogas en cualquier país del primer mundo, incluso en algunos países probablemente las cifras eran mucho mayores, ¿no? Y siempre en proporción a un mayor welfare, ¿no? O sea, cuanto más renta per cápita, pues más pastillas, ¿no? Más antidepresivos, ¿no? Creo que ahí hay un círculo difícil de romper, porque mientras sigamos buscando la solución simplemente en el ámbito de lo inmanente, simplemente en el ámbito de pastillas que me pueden ayudar a superar o a sobrellevar esta situación, sin herir, a lo que estamos impidiendo que entre es a la esperanza. Y a eso es a lo que me refiero. O sea, lo que el arte hace es permitirnos no solamente sobrellevar nuestras vidas, sino poder abrazarlas, ¿no? Plenamente, en lo que tienen de contrasentido, en lo que tienen de gris, en lo que tienen de oscuridad, en lo que tienen de penalidades. Porque por ser como somos, solamente en el abrazo de esa penalidad puedo abrazar plenamente la alegría y el regalo. O sea, no puedo vivir mi vida solamente sobrellevando mis desgracias, incluso sobrellevándolas con buena actitud. Tengo que ser capaz también de abrazar en ellas la alegría, ¿no? Es decir, cuando Frodo salva la comarca y le dice a Sam que solamente cuando uno renuncia a algo, que a veces uno salva algo, pero luego tiene que renunciar a ello. Esa afirmación de Frodo tiene como horizonte su destino final, que no es inmanente al mundo. Y por lo tanto, la trascendencia frente a la inmanencia, la trascendencia de nuestras vidas, tiene que llevar consigo, ¿no? Un descubrimiento, un cambio de vida de esas coordenadas que podamos pensar que es, pues me levanto, me voy a trabajar, vuelvo, hago las cosas que tengo que hacer, me duermo y al día siguiente otra vez lo mismo, y así un día y otro día, y una semana y un mes y otro año. Mientras no veamos en nuestro camino vital lo que podemos hacer por los demás, lo que hay en nuestras vidas de ofrecimiento a otros, en las diferentes esferas, me refiero, empezando por tus cercanos, por tu familia, por tus hijos, tus vecinos, tu comunidad de vecinos, ¿no? La gente de tu trabajo, la gente con la que estás en el autobús. Mientras esas microsociedades no se conviertan en el eje en torno al cual orbita nuestra vida, saliendo de nosotros mismos, nuestra vida estará obligada, o sea, está abocada al fracaso, estará abocada a la tristeza, porque nosotros estamos hechos para la donación, estamos hechos para salir de la comarca. La comarca es un sitio estupendo, ¿verdad? Es un sitio maravilloso, pero en última instancia es un sitio irreal. Es irreal porque los hobbits creen que están seguros allí, y no lo están. Es el peor sitio para estar durante la tercera edad del mundo de Tolkien. Pero ellos no lo saben. Hasta que no inicien el viaje de salida de sí mismos, no podrán entender
que la salvación de la comarca pasa por poner todo en juego, por jugarse la vida a una carta, a la carta de la generosidad, del olvido de uno mismo, de complicarse la vida, de conocer otros modos de entender la realidad, de ponerlo todo en juego, de ser leal, sin esperanza, de encontrar la esperanza más allá de toda esperanza, etcétera, etcétera. Entonces, esa lectura del Señor de los Anillos, que creo que la obra de Tolkien otorga de una manera privilegiada, pero que no es solo prebenda de Tolkien, como es lógico, es la que yo creo que puede servir como umbral para empezar a recorrer el camino de nuestra existencia desde otro parámetro, desde otras coordenadas. Y en la medida en que esa experiencia estética se convierte en algo performativo, es decir, que nos transforma, en esa misma medida nuestra vida sí que empieza a ser una vida en y desde la belleza, una vida estética, que nos permite redescubrir quiénes somos, ¿no? Y encontrar nuestro verdadero rostro desvelado. Pero eso es un camino, no ocurre de la noche a la mañana, requiere un esfuerzo, requiere una negación de uno mismo, requiere una cierta estética. Y por lo tanto no es fácil, porque lo fácil es estar en el sofá viendo Netflix o HBO y encadenando una serie detrás de otra sin hacernos preguntas, porque eso es lo fácil, ¿no? Y a día de hoy, pues, en un momento, fíjate qué paradigmático es para mí, el gesto de nuestra época es estar mirando tu pantallita, la pantallita de tu celular, ¿verdad? Esto para mí es tan elocuente que la mirada esté centrada hacia abajo, mientras no seamos capaces de alzar la mirada. Hablo obviamente de un modo simbólico. No creo que haya nada intrínsecamente malo en tener un teléfono móvil. Tú ves Pero si los mi mirada trenes, está centrada... pero Eduardo, tú ves en los trenes en cualquier parte del mundo parejas abrazadas y cada uno viendo su celular. Sí, eso sí. En cualquier... Ayer lo vi, sí. Iba por una calle aquí de Granada y había un restaurante y todas las personas que estaban en las mesas estaban sentados, cada uno con su teléfono móvil. Lo vi en una boda, Eduardo, lo vi en una boda. Los novios. Es tremendo, sí, sí. Por eso digo que requiere un esfuerzo romper esta mirada, porque el ser humano siempre va a tender a mirarse a sí mismo. Todos tendemos a estar simplemente centrados en nuestro propio... Pero esto ocurrió en el siglo XII también, quiero decir que no es una cuestión... El ser humano está hecho así, está hecho para vivir una tensión entre el sí mismo y el otro, ¿no? A día de hoy, romper esta dialéctica implica insertar una dialógica, es decir, salir de uno mismo y empezar a mirar lo que hay fuera. Y para eso el arte es un camino privilegiado. Yo quería preguntarte, en esta escuela, el papel del traductor es todo un tema. Pues tú has tenido la posibilidad incluso de traducir libros del trabajo de Tolkien, de ensayos, etcétera, etcétera. Y creo que 3 libros, si mal no recuerdo, que has traducido. ¿Qué ha sido lo más difícil como traductor para ti en ese trabajo de buscar, de intentar eso que es tan complicado, que yo cuento como es la traducción? El trabajo de traductor es el trabajo de un mediador. El que traduce tiene que construir un puente que no solamente consiste en la traslación significativa o semántica de las palabras individuales, sino que tiene que ser capaz de construir un contexto para que aquel que lo lea en la lengua meta pues sea capaz de entender lo que ha dicho el original, ¿no? En el caso de traducir a Tolkien, esto implica un esfuerzo gigantesco, por lo que comentábamos al principio. Tolkien, al ser un historiador del lenguaje, es decir, al ser un filólogo diacrónico, era capaz de
utilizar las palabras en el contexto semántico adecuado y por lo tanto la elección de un vocablo o de otro en función de la necesidad significativa de cada momento, pues implica en el traductor el esfuerzo de entender por qué Tolkien ha escogido esa palabra y no otra, ¿vale? Wow. No, es como un compositor. Para un compositor bueno, esta nota tiene que ir aquí, y si no va aquí hay una disonancia, que cada nota tiene una intencionalidad concreta. La tonalidad en que está compuesta una sinfonía tiene su propia justificación, ¿no? A ti y a mí, que nos gusta mucho el rock progresivo, ¿verdad? El rock sinfónico, pues en el modo en que los grandes grupos que surgen de los años 60 en adelante, pues construyen a imagen y semejanza de los antiguos románticos, ¿no? Sí. Sobre todo, y construyen sus melodías en forma de discos conceptuales a menudo, tiene que ver con una idea que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y que por lo tanto va adquiriendo determinadas y diferentes tonalidades, ¿no? Creo que en el caso de Tolkien ocurre algo de esto. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, traduje La caída de Arturo en 2013. La caída de Arturo es el único intento de Tolkien de adentrarse en la materia de Bretaña, en el ciclo artúrico. Y puedes ver a Tolkien acercándose al rey Arturo desde sus temas principales, ¿no? El sentido de la pérdida, del paso del tiempo, de esa especie de fatalidad que convierte cada una de nuestras decisiones en algo truncado, por ejemplo, como en el caso de la historia de Turin-Turambar, uno de los temas que a Tolkien le interesaba tanto, y que creo que lo convierte en cierto modo en un existencialista, ¿no? Por lo tanto, traducir La caída de Arturo implicó un esfuerzo muy grande de conocimiento del contexto. Más allá de tener un muy buen diccionario al lado, implicaba un conocimiento de la obra, de las circunstancias también cronológicas y biográficas en las que Tolkien compone esa obra. Y así con todo lo demás, con Beowulf, con Los monstruos y los críticos, con las partes de Beren y Lúthien que tuve ocasión de traducir. Wow, eso es interesantísimo. Sí, sí. Yo pienso que en todo lo que Tolkien escribió, yo desgraciadamente no he podido dedicarme a traducir todo lo que me hubiera gustado traducir de Tolkien, ¿no? Pero en lo que sí que he traducido de él, he podido ver también un maestro del lenguaje, en el sentido de que su sintaxis también es difícil, es decir, su estilo tiende a ser arcaico también en esos aspectos estilísticos, ¿no? Y por lo tanto, no es traducir un ensayo cualquiera, que es lo que habitualmente traduzco, sino que estás traduciendo a alguien que tiene una impronta, tiene un estilo, tiene una manera, una voz personal a la hora de traducir, ¿no? Y me siento muy humillado porque a menudo cuando vuelvo a mis traducciones me dan ganas de, de volver a empezar, ¿no? Y de corregirlas y de volver a reeditarlas en formas mucho más refinadas, ¿no? Pero bueno, pues son traducciones en algunos casos que hice hace 30 años, ¿no? Y lógicamente, gracias a Dios, pues en estos años he podido aprender y saber más, y las haría de otra manera ahora, ¿no? Pero creo que Tolkien ofrece, supongo que como traducir a, no sé, la comedia de Dante, cuando Dorothy Sayers tradujo la comedia de Dante al inglés, desde mi punto de vista es la mejor traducción que hay al inglés, pues claro, tienes que ser casi, es que te estás midiendo con el poeta máximo, ¿no? Claro. Te estás midiendo con el poeta laureado, ¿no? Y supongo que traducir el Quijote al alemán pues será un desafío enorme, o traducir, no sé, Cien años de soledad al italiano pues Al será chino, complicado, al o al chino. chino, ¿no? Quiero decir que en toda traslación, o convertir un cuadro en una escultura, o convertir un libro en una película, es decir, toda traslación estética implica una nueva mirada, y por lo tanto requeriría en el traductor una humildad esencial como punto de partida, que sea capaz de un trabajo interior, de descubrimiento de cuáles son los puntos clave en los que hay que incidir para que la nueva obra que uno va a construir esté cimentada de la mejor manera, ¿no? Eduardo, como estudioso, por ejemplo, de Tolkien, ¿qué resonancia tuvo en ti, por ejemplo, las películas del Señor de los Anillos?
de Peter Jackson. ¿Qué resonancia cuando las viste? ¿Qué encontraste en las películas? Esa es una pregunta un poco incómoda, pero me Sí, pero gustaría, muy interesante. interesante. O sea, Es muy buena pregunta, Félix, y te lo agradezco. Mira, yo vi las películas de Tolkien con un estremecimiento, en el sentido de que muchos de los momentos, desgraciadamente no la mayoría, pero en muchos momentos yo tuve la sensación de estar en la Tierra Media. O sea, el arranque, por ejemplo, de la Comunidad del Anillo, hasta que Frodo y Sam se marchan de la comarca, todo ese arranque con la fiesta de cumpleaños y todo esto, a mí me pareció sublime. Es decir, y el personaje de Gandalf, que creo que es quizá el gran descubrimiento de las películas de Peter Jackson, ¿no? Yo, si tuviera que elegir un personaje, sin duda me quedaría con la encarnación que Ian McKellen ha hecho de Gandalf, ¿no? sí. El trabajo actoral de la mayoría de los personajes es maravilloso, ¿no? O sea que mi sensación se fue diluyendo a medida que avanzaba la película y que nos las veíamos más con una película de acción y aventura que con una película en la que pudiéramos tener ocasión de ponderar las cosas, de interiorizar las tragedias, ¿eh? de tener momentos para el desahogo y para la contemplación, ¿no? Y en ese sentido, pues echo mucho de menos el personaje de Legolas, que me parece un personaje completamente desaprovechado, el personaje de Gimli, me parece un personaje estúpido y un error de principio a fin a lo largo de la película. Pero hay momentos en las películas pues extraordinarios. El retorno del rey me conmovió hasta lo más hondo, ¿no? Y de hecho el final de la película me hizo llorar. Una película muy conmovedora para mí en muchos sentidos, ¿no? Hay momentos de las dos torres que me gustaron mucho, todo lo relacionado con la civilización de los jinetes de Rohan, Sí, me sí, sí. pareció maravilloso. También la música que se refiere a esa parte, creo que es la música que más me gustó. La banda sonora de Howard Shore no me parece especialmente extraordinaria, ni muchísimo menos, pero creo que hay hallazgos musicales muy, muy hermosos. Cuando se encienden las llamas, ¿no? que van avisando en Gondor, ¿no? Cuando se encienden las almenaras, ese momento cinematográfico me parece una maravilla, que no está en los libros y sin embargo pone, no sé, eso es un momento de resurgimiento de la esperanza de una manera visual, pues muy plenamente cinematográfica, me parece un acierto enorme, ¿no? Pero, pues no sé, en las minas de Moria, pues el excesivo tiempo y de lucha con el troll, pues me pareció algo absolutamente ridículo. Sin embargo, la lucha contra el Balrog, el encuentro Uf, con el Balrog me pareció sublime. uf. O el arranque de las dos torres con Gandalf y el Balrog cayendo al abismo, me pareció también extraordinario. O sea, quiero decir, las películas de Peter Jackson sobre el Señor de los Anillos me parecieron esta especie de toma y daca, de momentos extraordinarios y momentos inexplicables, de decir, pero ¿en qué estabas pensando cuando hiciste esto, ¿no? Y el propio Peter Jackson, cuando recibió los Oscar por El Retorno del Rey en 2004, escribió un mensaje que decía: estas no son las películas perfectas que yo tenía en mente, hay algo de Tolkien que yo no he sabido plasmar. A mí leer ese mensaje me pareció algo muy, muy bonito, porque ponía de manifiesto una humildad por parte de Peter Jackson, pero también reflejaba algo que como espectador yo había sentido, que es ¿por qué te has complicado la vida como director de cine, separándote en muchos aspectos del texto original en elementos que te distraían de lo nuclear y que no aportaban nada, en lugar de seguir la senda segura del texto, que aunque no hubiera que meter a todos los personajes ni a todos los acontecimientos que relata el libro, te podrían haber permitido ir más a lo nuclear que quedarte en aspectos pues muchas veces espectaculares o muy, muy atractivos, ¿no? Desde luego, comparando El Señor de los Anillos con lo que luego hizo en El Hobbit, pues lógicamente El Señor de los Anillos es una maravilla si lo comparamos con las películas que hizo después, ¿no? Sí, Que sí, me sí, sí. parecen un sinsentido casi de principio a fin, ¿no? Pero es verdad que
El Señor de los Anillos que hizo Peter Jackson es meritoria, es una película, para mí es una película muy notable, no es una película sobresaliente, no es una obra como una trilogía considerada, no es una película que puedas decir, para mí, pero sí que tiene momentos realmente que creo que a Tolkien le habrían gustado, están muy cerca del espíritu de ese libro. Sí, ahí está saliendo un libro tuyo reciente hoy. En este momento creo que ya está a la venta el libro, que es acerca de Tolkien, la leyenda y el mito, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de ese libro? ¿Cuánto te llevó a hacerlo? ¿Cuál básicamente es tu intención con todo este trabajo que hiciste en tu último libro? Mira, este libro se titula J.R.R. Tolkien, Historia, Leyenda, Mito. Y lo ha publicado una editorial aquí en España. La editorial se llama Sapere Aude. Que es un nombre muy bonito, es el latín de Atrévete a saber, Sapere Aude. Y en este libro yo lo que hago, bueno, es una recopilación de todos los ensayos que yo he escrito sobre la obra de Tolkien desde 1994, me parece, hasta 2021. Entonces lo que hay ahí es una especie de recorrido. El libro está dividido en 4 bloques, en 4 partes, en los que intento mostrar lo que para Tolkien eran los cuentos, lo que para Tolkien es la subcreación, lo que para Tolkien es la belleza y lo que para Tolkien, lo que es Tolkien y otros medios artísticos, ¿no? Hay una parte centrada en las adaptaciones cinematográficas y de las adaptaciones radiofónicas que se hicieron de la obra de Tolkien, ¿no? Entonces, de algún modo es un libro recopilatorio que no es un punto y final, porque yo voy a seguir trabajando sobre Tolkien y si Dios quiere y tengo fuerzas, pues voy a seguir escribiendo sobre su obra, pero de algún modo es casi una puesta al día de lo que a día de hoy es el fruto de mi reflexión sobre... Entonces, muchas de las cosas que hemos estado hablando tú y yo hoy, Félix, pues están en ese libro desarrolladas, vinculadas a otros autores, vinculadas a otros puntos de vista, con bibliografía complementaria para que los lectores que quieran puedan investigar por su cuenta y avanzar donde yo me he quedado, etcétera, etcétera. Es un libro que a mi juicio ha quedado muy bien. Estuve revisando la estructura, me pareció una maravilla. Es una maravilla. Es un libro... Estuve revisándolo y digo, wow, no, estoy casi que con ansioso de que me llegue el libro, que ya lo mandé a buscar. No veo, estoy contando los días para que me llegue el libro. Estoy muy agradecido a mi editor, que es un gran amigo mío, Martin Simonson, que es el editor, el encargado de esa colección, la colección legendaria dentro de la editorial. Pues el profesor Martin Simonson, que él es sueco y es profesor en una universidad aquí en España también, y él es el que se ha encargado dentro de la editorial de coordinar y editar, y fue él quien me dio la ocasión de publicar el libro, ¿no? Y creo que el libro tiene esa... el talante del libro es el de invitar a la reflexión, es decir, a que pueda ser una ocasión de, desde ese libro, poder redescubrir determinados aspectos de la lectura personal que cada uno hace de Tolkien. Qué maravilla, Eduardo. Maravilla. No hay nada sobre los hobbits y el socialismo del siglo XXI. No, estoy absolutamente, ya lo revisé, yo revisé y estoy absolutamente seguro que no te hubiese convocado. A lo mejor en el futuro, pero de momento no. Espero que no. Muchísimas gracias, Eduardo, gracias a ti, Félix, de verdad. Por este tiempo, de verdad que lo disfruté mucho y ha sido un regalo para mí escucharte. De verdad que para mí esta ocasión también. Has hecho honor a tu nombre. Sí, sabes que un rato feliz. Compartimos también varias cosas, porque yo soy Eduardo. También. ¿Ah, sí? Sí. Somos tocayos. Sí, tenemos muchos puntos allí en comunes y el gusto también por Marillion, entre otras cosas.
muchas cosas. ¿Quién nos diera encontrarnos en Sydney o aquí en Granada? Yo estuve en Granada y bueno, espero y volver a España y saludarte personalmente. Ojalá, Con ojalá. una cerveza muy a los hobbits. Una cerveza Alhambra. Claro Por que sí. supuesto, Una para empezar, luego ya. por supuesto, hacerle honor al nombre. Claro Muchísimas que sí. gracias, Eduardo, y bueno, lo mejor para ti. Mucho éxito con el libro. Te lo comento, te mando un mensaje lo que lo termine. Muy bien. Muchas gracias, Félix. Pues muchas gracias.